Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano para explorar uno de los mayores enigmas de la vida marina: el antiguo tiburón megalodón y su sorprendente miedo. ¿A quién le tenía temor este colosal depredador de los mares? Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos los secretos que rodean a esta criatura legendaria y descubrimos qué ocultaba en las sombras del vasto océano. Prepárense para una inmersión en la historia de uno de los depredadores más asombrosos que haya existido. Bienvenido a lo nunca contado. Un día, una ballena del Mioceno de 9 metros de largo nadaba en el antiguo océano. De repente, fue atacado por un enorme depredador. El agresor era 2 veces más grande que la ballena y actuó directamente sin intentar alcanzar los tejidos más blandos del estómago. Inmediatamente hundió sus dientes en la rígida parte superior de la columna y en la caja torácica. Las poderosas mandíbulas se cerraron con una fuerza de unas 20 toneladas, rompiendo el enorme esqueleto de la víctima. La ballena no tuvo ninguna posibilidad. Con los pulmones perforados y la columna rota, rápidamente se convirtió en otra presa del monstruo prehistórico. Así describió aproximadamente el renombrado paleontólogo Donald R. Prothero la estrategia de ataque del monstruo prehistórico a su presa, en su libro La historia de la vida en 25 fósiles. El escenario del ataque fue reconstruido analizando los daños a los restos fosilizados de la ballena palena del Mioceno. Para que un ataque de este tipo tenga éxito, el tamaño del depredador debe ser mucho mayor que el de la víctima. Debe medir entre 15 y 18 entre 50 y 59 pies de largo, pesar alrededor de 50 toneladas y su mandíbula completamente abierta debe ser como la puerta de su garaje. Seguramente te estarás preguntando qué clase de depredador era, cómo vivía y qué comía. ¿Vive ahora y puede atacar a un humano? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles de encontrar, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo, y lo hicimos para usted. Hemos recopilado todos los datos más importantes e interesantes sobre este depredador en este video. Era un antiguo tiburón gigante megalodón. Dale me gusta a este video y no olvides suscribirte al canal. Tus acciones ayudan a YouTube a reconocer que este es el tipo de contenido que deseas ver. Más. Sí. El monstruo prehistórico en la descripción de Donald Prothero era un tiburón antiguo gigante, el megalodón. Su tamaño es asombroso. Es difícil creer en ello, pero el caso del esqueleto de ballena del Mioceno no es el único. Hay mucha evidencia fósil de eventos similares. La lista de fósiles con tales signos de ataque incluye restos de ballenas antiguas, cetoterios, cachalotes, delfines, focas, leones marinos, manatíes e incluso tortugas marinas antiguas, que eran 3 veces más grandes que sus parientes modernos más grandes. En todos los casos, la naturaleza del daño sugiere el enorme tamaño, masa y poder del megalodón. No tendría problemas para tragarnos a ninguno de nosotros. Una bote de dural o de fibra de vidrio sería solo una nuez con una cáscara delgada. Hoy en día, se necesitaría un pequeño barco militar con artillería y bombas de profundidad para combatirlo. Espera un minuto. El espectador atento podría decir, tengo una pregunta. Veo que había marcas en los huesos. Estoy de acuerdo en que fueron abandonados por un antiguo depredador gigante. Pero ¿por qué los científicos pensaron que se trataba de un tiburón? Había otros depredadores en los mares antiguos. ¿Por qué centrarse en el megalodón? Esa es una muy buena pregunta. Ahora obtendrás una respuesta y aprenderás el origen del nombre megalodón. Las marcas en los restos de antiguas criaturas marinas plantearon inmediatamente la siguiente para los paleontólogos que causaron estas lesiones: ¿a qué especie pertenece un depredador capaz de atacar y matar fácilmente a enormes ballenas? La respuesta no tardó mucho en encontrar. Desde hace mucho tiempo, los paleontólogos tienen a su disposición una gran cantidad de extraños fósiles triangulares. En 1667, el científico danés Nicolas Steno los reconoció como dientes de tiburón, e incluso representó en papel la cabeza de un tiburón con esos dientes. Posteriormente,
En 1863, el naturalista suizo Louis Agassiz le dio a este tiburón su primer nombre científico, Cartridon megalodon. La génesis del nombre es muy sencilla. Megalodón significa diente grande. Investigaciones adicionales permitieron determinar los hábitos de los megalodones, así como identificar el periodo de tiempo durante el cual existió la especie Cartridon megalodon. Las áreas de hábitat se determinaron analizando la geografía de los fósiles encontrados. Los resultados mostraron que los dientes de megalodón se pueden encontrar en todos los continentes modernos, excepto en la Antártida. Esto permitió concluir que el antiguo depredador estaba extendido por todo el mundo, excepto en las regiones polares modernas. Hablando de la Antártida, hoy nos parece bastante natural que no se hayan encontrado allí signos de megalodón. Sin embargo, en realidad no todo es tan obvio. Las excavaciones en la Antártida muestran que allí había un océano cálido. Aquí se han encontrado restos fosilizados de antiguos lagartos, aves y otros animales. En la antigüedad, había una vida próspera alrededor del Polo Sur. Podría haber existido allí un megalodón, pero el cambio climático lo impidió. Hace unos 40 millones de años, la región antártica comenzó a cubrirse de hielo. Después de 20 millones de años, es decir, al comienzo de la expansión del megalodón, las condiciones aquí claramente ya no eran las adecuadas para el depredador mesotérmico. Así apareció un punto ciego en el mapa del hábitat del megalodón. Entonces, hemos aprendido sobre el hábitat del megalodón. Pasemos ahora al periodo de tiempo. De acuerdo con la terminología moderna, podemos decir que megalodón vivió en la era Cenozoica, durante el Neógeno. Los fósiles más antiguos de sus dientes se encuentran en capas que datan del Mioceno temprano. Eso fue hace unos 23 millones de años. Los más jóvenes, si podemos decirlo así, los fósiles se encuentran en sedimentos en el límite Pleoceno-Pleistoceno, hace unos 26 millones de años. Como resultado, creemos que los megalodones vivieron hace entre 23 y 26 millones de años. Así, la zona de su hábitat cubría prácticamente todo el globo, a excepción de las regiones polares. Los datos sobre la hora y el lugar de habitación del megalodón se obtuvieron con bastante facilidad. La parte realmente interesante comenzó tratando de determinar el tamaño, la masa, la velocidad de movimiento y la fuerza de la mandíbula del megalodón. Todas estas cosas son necesarias para comprender el papel del megalodón en las antiguas cadenas alimentarias. La complejidad de la cuestión radica en el hecho de que solo los dientes de megalodón siguen siendo la principal fuente de información. Nadie ha visto nunca un megalodón vivo y ni siquiera se encontró un esqueleto completo. Solo hay una columna vertebral parcialmente conservada, excavada en 1926 en Bélgica, y los restos de una columna descubierta en Dinamarca en 1983. Con tal escasez de datos brutos, uno solo puede sorprenderse ante la perseverancia y el ingenio de los investigadores que lograron restaurar la apariencia del megalodón, sus características físicas, su dieta, sus patrones migratorios y otros detalles de la vida. Veamos qué tenemos hoy sobre el megalodón. Empecemos por sus datos físicos. La principal herramienta para su determinación es la extrapolación de las relaciones entre los parámetros de los dientes y el tamaño corporal de sus parientes modernos. Los datos de los grandes tiburones blancos se utilizan con mayor frecuencia para este fin. Se supone que el megalodón tenía la misma relación entre el tamaño del diente y las características esqueléticas. Según los resultados de una investigación publicada por Science Advances en 2022, tenemos el siguiente retrato del megalodón. La longitud del ejemplar adulto oscila entre 16 y 22 mm 52 a 72 pies. La cabeza del megalodón era del tamaño de un camión pequeño de más de 4,5 metros 15 pies de largo. Tenía una aleta trasera de unas 6 metros de alto, una cola de 4 metros de alto, como un Boeing 737. Esto significa que se necesita un vagón de ferrocarril para transportar un megalodón adulto. Sería difícil cargar un tiburón enorme allí, pero habría que cortarle el lomo, la aleta y la cola.
De lo contrario, no se permitiría el transporte debido a restricciones de altura. Después de conocer el tamaño del megalodón, es probable que alguien se pregunte por qué crece hasta 22 metros, 72 pies. ¿Cuál es el secreto de su tamaño? Digamos de inmediato que aquí no hay ningún secreto. El tamaño del megalodón se formó de la misma manera que el tamaño del gobio. Las mutaciones genéticas aleatorias son detectadas por la selección natural de la misma manera que en cualquier otro lugar. La única diferencia es que los megalodones sufren selección natural en el útero de la madre. Sé que suena extraño, pero ten paciencia. Te contamos más al respecto un poco más tarde. Así que hemos cubierto el tamaño del megalodón. Ahora es el momento de pasar al peso. Megalodón pesaba hasta 50 toneladas. Ese es un gran número para una criatura viviente. Intentemos imaginar que son 50 toneladas. Por ejemplo, pesa 3 toneladas más que 2 pesados obuses paladines autopropulsados junto con proyectiles y combustible. El Ford Explorer podría penetrar en la boca completamente abierta de un antiguo depredador así. Si el megalodón hubiera apretado las mandíbulas, habría apretado el techo hasta los asientos. Sí, el antiguo depredador tenía mandíbulas increíblemente fuertes. Cuando apretaba las mandíbulas, podía generar hasta 20 toneladas de fuerza. Sus mandíbulas podrían haberse utilizado como grúa, atar un cable a su mandíbula inferior, y el megalodón podría levantar 10.000 metros cúbicos completos, 350 pies cúbicos, tanque de agua de más de 10 toneladas. Eso es increíble. Acabas de conocer la fuerza de las mandíbulas del megalodón. Es enorme. Pero para comprender plenamente el poder de este depredador, debemos fijarnos en el armamento de esas mandíbulas, los dientes. No hay duda de que debe ser un arma poderosa y mortal, un arma que te permite llenar el estómago en cuestión de 10 milímetros. Así que echemos un vistazo al arsenal del antiguo tiburón. Las mandíbulas del megalodón tenían 5 filas de dientes triangulares dentados con una altura de 16 a 20 pulgadas. A modo de comparación, el diente de tiburón blanco más grande jamás medido mide 6 pulgadas. Mira la diferencia entre los dos. Tenga en cuenta que este es el diente de tiburón blanco más grande jamás medido. Eso es simplemente increíble. En total, el megalodón tiene más de 250 dientes repartidos en 5 filas. Combinadas con la tremenda fuerza de sus mandíbulas, eran un arma a la que nadie podía resistir en el antiguo océano. La descripción de las capacidades físicas del megalodón estaría incompleta si no hablamos de su velocidad y resistencia. Por supuesto, muchos objetarán y dirán, ¿cómo podríamos medir la velocidad de un tiburón antiguo? No hay megalodones vivos. Se extinguieron hace millones de años. ¿Cómo sabemos cuántos metros nadaron por segundo? ¿Es eso posible? Sí. No es por medición directa, sino por extrapolación, como en el caso de la talla y el peso. Por ejemplo, existen datos sobre la correlación entre la velocidad de crucero absoluta y la masa corporal en 391 animales de las 28 especies de tiburones existentes. La velocidad de crucero absoluta es la velocidad de un megalodón nadando tranquilamente, sin perseguir a sus presas. Con base en dichos datos, este valor se puede determinar para el megalodón. Según los resultados modernos obtenidos mediante modelado D, la velocidad media de crucero del tiburón gigante era de solo 5. Digamos que no es mucho. Sí, no es mucho, pero es solo una velocidad de crucero, y es 7 veces mayor que el de un tiburón ballena moderno de 18 metros y 59 pies. Es más, el megalodón era más rápido que cualquiera de los 391 tiburones que se tomaron para la extrapolación. Cuando se movía a velocidad de crucero, Megalodón fue muy eficiente. Los cálculos muestran que después de comer algo similar a una ballena del Mioceno, podría moverse continuamente a velocidad de crucero durante 1 mes y medio. Puede que estés de acuerdo en que es impresionante. Una comida fue suficiente para cruzar el Atlántico a nado. La alta eficiencia a velocidad de crucero aseguró una amplia geografía de migración de megalodón.
podría viajar entre continentes sin riesgo de morir de hambre. Como resultado, encontramos rastros de él a lo largo de las costas de Asia, África, América del Sur y América del Norte. El antiguo depredador gigante dominó casi todos los océanos del mundo y ocupó las posiciones más altas en la cadena alimentaria en todas partes. ¿Estaba solo ahí fuera? ¿Tenía enemigos que compitieran con él en la lucha por las presas? Ahora aprenderá las respuestas a estas preguntas. Hemos demostrado que las capacidades del antiguo supertiburón le ayudaban a enfrentarse fácilmente a presas muy grandes, mientras que su resistencia le facilitaba llegar a lugares donde dichas presas estaban disponibles. Sin embargo, sabemos que hubo otros depredadores muy grandes en los océanos antiguos. Por ejemplo, el cachalote Liviatón, que también cazaba ballenas. Los dientes de este cachalote alcanzaban los 30 centímetros de largo y eran un tercio más grandes que los del megalodón. ¿Crees que el megalodón tenía miedo de un competidor con tantos dientes? Al responder a esta pregunta, debemos recordar que el miedo es una emoción, y es poco probable que los antiguos depredadores primitivos confiaran en las emociones en sus acciones. Fueron impulsados por el instinto. El instinto de un depredador le dice que se retire al ver un rival más grande y le ordena atacar a un rival más pequeño. Los tiburones modernos no tienen miedo programado a ningún depredador, y no hay evidencia de que los antiguos tuvieran alguno. En la antigüedad, como hoy, el resultado de un encuentro entre depredadores en competencia depende de las circunstancias. El más importante de ellos es la relación de tamaño. Es obvio que un megalodón joven de 5 metros y 16 pies de tamaño no atacaría a un leviatán de 10 metros y 33 pies. Es probable que evite la pelea. De manera similar, un megalodón adulto hambriento no perdería la oportunidad de comerse un cachalote más pequeño y con dientes. La relación de tamaño es decisiva en la interacción del megalodón no solo con los grandes liviotanos, sino también con otros depredadores más pequeños. Competidores. Los investigadores se refieren en primer lugar a cachalotes relativamente pequeños, de 6 a 7 metros y de 20 a 23 pies, pertenecientes al género ahora extinto de las ballenas dentadas. Los investigadores tienen a su disposición esqueletos casi completos de cachalotes. Su característica específica son las mandíbulas alargadas con dientes largos y afilados. La forma de la mandíbula es buena para capturar y retener presas proporcionadas, pero no es adecuada para atacar un objeto mucho más grande. Esto significa que estas antiguas ruedas de esperma solo eran peligrosas para los megalodones jóvenes. Atacando a un adulto, podrían dañarle las aletas y la cola, pero nada más. Lo mismo ocurre con las presas. Los competidores del megalodón podían cazar los mismos animales que él, pero nuevamente con una corrección de tamaño. Por ejemplo, mientras que una ballena barbada de 10 metros de largo y 33 pies es un bocado para un megalodón, no es una buena presa para sus competidores. Necesitan algo de la mitad de ese tamaño. En general, la proporción entre el tamaño del depredador y la presa juega un papel importante. Gracias a ello, existe un nicho específico para los megalodones adultos, pero para los animales jóvenes y en crecimiento, la situación es diferente. El objetivo de caza más popular es el Cetotherium. Esta es una ballena barbada relativamente pequeña, un filtrador de sangre caliente que se alimenta de krill. El tamaño máximo de Cetotherium es de 6 a 7 metros, lo que los convierte en una presa conveniente no solo para el megalodón, sino también para depredadores como el Alophyseter brig Mophiseter sigo, Physeter baroli, Liviathan melville. Seguramente te estarás preguntando cuál de ellos tiene más éxito en la lucha por la presa. Hay una respuesta a esta pregunta. Sigue mirando y aprenderás sobre esto. Megalodón tenía las mayores posibilidades de éxito en el ataque al Cetotherium. Todas las ballenas barbadas perderían porque respiraban aire. Megalodón, a diferencia de ellos, podía permanecer bajo el agua durante cualquier período de tiempo y no abandonaría la persecución por falta de oxígeno. Además, el arsenal táctico de Megalodón era más amplio que el de sus competidores. Podría atacar desde arriba,
desde un lado, pero lo más importante es que la forma de su cuerpo permitía realizar un ataque muy poderoso desde abajo. En este caso, la víctima recibió un fuerte golpe que le aplastó la columna. El megalodón utilizó entonces sus famosas mandíbulas, y la pelea terminó muy pronto. Las ballenas barbadas, rivales del megalodón, eran incapaces de realizar tal ataque debido a la forma inadecuada de su mandíbula. Su forma estrecha y alargada era más adecuada para agarrar, sostener y arrancar un fragmento del cuerpo de la presa, pero no para golpear. Obviamente, las ventajas descritas ayudaron al megalodón no solo en los ataques al Cetotherium, sino también en la lucha contra las ballenas barbadas y otros depredadores. Siempre tuvo más posibilidades de comer que de ser comido. ¿Qué vemos al final? ¿Podemos estar seguros de que el antiguo tiburón gigante fue acabado por sus competidores? La respuesta es no. Los competidores no pudieron luchar contra el megalodón. En cambio, se extinguieron con él. Dicho esto, el hecho de que existieran otros grandes depredadores oceánicos solo nos dice una megalodón tenía sus competidores. Es difícil decir cuán peligrosos eran, pero a juzgar por los millones de años de convivencia, la amenaza no fue fatal. Además, el megalodón prosperó, lo que indica la existencia de ventajas competitivas. No es difícil adivinar que las principales ventajas del megalodón provienen de su tamaño. Megalodón era el más grande y poderoso de los depredadores del mar. Gracias a su tamaño, el megalodón adulto se alimentaba de lo que estaba fuera del alcance de sus competidores. Se enfrentó fácilmente a la presa más grande de su época y, como resultado, obtuvo dos ventajas competitivas notables. La primera ventaja es obvia y fácil de establecer mediante lógica simple. De hecho, ya sabemos que en la época del megalodón había animales muy grandes en los océanos antiguos. Megalodón podía enfrentarse a los más grandes, mientras que otros depredadores, aunque cazaban la misma especie, tenían que elegir ejemplares más pequeños. Esto significa que había presas que solo cazaba el megalodón. Como resultado, tenía alimentos a su disposición, lo que claramente es una ventaja en la lucha por la vida. La segunda ventaja no es tan obvia y se descubrió solo después de analizar las características del cuerpo del megalodón, así como de estudiar los datos sobre el contenido calórico de su dieta. Los resultados de tales estudios muestran que el megalodón adulto no necesitaba nutrición diaria. Después de una caza exitosa, fácilmente podría pasar un mes sin comer. El secreto de una dieta tan cómoda reside en el estómago, con un volumen de 10 gramos a un alto contenido calórico de grasa de ballena, parte esencial de su comida favorita. Una combinación de estos factores y el poder de combate salvaron al megalodón de la búsqueda continua de alimento. Podría elegir su presa. Podría cruzar los océanos en busca de mejor alimento. Como resultado, vemos que el megalodón adulto no tuvo problemas con la comida. Cabe señalar que fue el depredador adulto el que no tuvo problemas. El joven megalodón tenía problemas de nutrición y tenía que luchar por la comida con otros depredadores. Pero también tenía sus ventajas. Apenas nacido, el pequeño megalodón ya había experimentado peleas mortales y pasó por una brutal escuela de supervivencia para ello. La lucha por la vida comenzó en el útero. Sí, el megalodón y algunos de sus descendientes lejanos se caracterizan por el canibalismo intrauterino. Esto significa que los depredadores no nacidos se comen a sus hermanos más débiles en el útero. Así, la selección natural comienza antes del nacimiento y solo los ejemplares grandes y más fuertes entran al océano. Por cierto, el canibalismo intrauterino se considera una de las razones del tamaño gigante del megalodón. Con este patrón reproductivo, la descendencia crece y tiene más posibilidades de sobrevivir en el entorno implacable del antiguo océano. Como resultado, se forma una población competitiva de los principales depredadores. Hoy estamos seguros de que los competidores no fueron la causa de la extinción del megalodón. Entonces, ¿por qué se extinguieron?
Nadie sabe la respuesta exacta, pero existen algunas hipótesis interesantes. Sigue mirando y descubrirás por qué el antiguo tiburón gigante ya no se encuentra en los océanos actuales. En primer lugar, hay que decir que hasta la fecha no se ha identificado ninguna razón concreta y decisiva para la desaparición de los megalodones. Durante su existencia, no hubo desastres globales devastadores. La Tierra no chocó con asteroides. No hubo datos sobre la erupción de supervolcanes. No había nada que condujera a una rápida muerte masiva del superdepredador. El megalodón se extinguió gradualmente y varios factores contribuyeron a su completa desaparición. El cambio climático y el cambio del nivel del océano se consideran las razones más graves. Ambos procesos no funcionaban a favor de Megalodón. El clima se estaba volviendo más frío y el nivel del océano bajaba. El primer proceso fue perjudicial para el megalodón porque se supone que, al igual que el tiburón blanco moderno, era un mesotermo. La temperatura corporal de estas criaturas puede aumentar a través del metabolismo, pero no tienen ningún mecanismo de control y no pueden mantener una temperatura constante. Por lo tanto, cuando la temperatura exterior desciende durante largos periodos de tiempo, los mesotermos tienen una temperatura corporal promedio más baja, lo que resulta en un metabolismo más lento. 1. Marcada disminución en la tasa de crecimiento. En el caso de los megalodones, ocurrió lo mismo. Crecieron más lentamente, alcanzaron la madurez sexual más tarde y, como consecuencia, eran menos. La caída del nivel del océano también afectó a la población. El hecho es que los jóvenes megalodón nacieron en zonas cálidas y poco profundas esparcidas por los océanos del mundo. Como resultado de una disminución gradual del nivel del océano, el número de estos víveros originales comenzó a reducirse, lo que inevitablemente condujo a una reducción en el número de especímenes adultos. Otra de las posibles razones de la extinción de los megalodones puede ser la paulatina desaparición de la comida principal en el menú del megalodón. Los científicos han detectado la extinción gradual de las ballenas balinesas del Mioceno, que se produce simultáneamente con la extinción del megalodón. Así, durante la época del Pleoceno, el número de especies de ballenas disminuyó de 60 a 40, a medida que su alimento también comenzó a desaparecer. La ciencia ha demostrado que el objeto de caza más importante de los megalodones, la ballena barbada, el Cetotherium, se extinguió hace entre 53 y 25 millones de años. Se trata de un periodo cuyo final coincide con el periodo de extinción del megalodón. Este hecho hace convincentes las hipótesis de una conexión entre estos procesos, como una fuerte relación entre el número de ballenas y los superdepredadores. Un descubrimiento reciente del grupo de investigación Pimeyento, liderado por el Dr. Catalina Pimeyento, apoya tal hipótesis. El grupo descubrió un evento de extinción no identificado previamente entre mamíferos, aves marinas, tortugas y tiburones de megafauna marina. El momento de este proceso coincide con la extinción del megalodón. No se extinguió solo. Junto con él, un tercio de otras grandes criaturas marinas desaparecieron de la Tierra. Desaparecieron especies de grandes manatíes y balienadas. Al menos el 43% de las especies de tortugas marinas, el 35% de las aves marinas y el 9% de los tiburones se extinguieron. Esto inevitablemente socavó la base de presas de todos los grupos de edad del megalodón, lo que a su vez redujo drásticamente su número total. Posteriormente, combinado con otros factores, esto condujo a la extinción completa del megalodón. Por tanto, hubo razones para la extinción, pero se desconoce cómo sucedió realmente. Una cosa sabemos con certeza. Megalodón surgió. Reinó en el antiguo océano durante varios millones de años y luego desapareció gradualmente. Eso es lo que dice el registro fósil. Lo único que podemos tocar, pesar, medir, todo lo demás es una hipótesis. Algunas de ellas están confirmadas, otras son rechazadas por nuevas investigaciones. Esta es la lógica de la investigación científica, donde siempre hay lugar para el misterio. Megalodon tiene muchos de esos misterios.
Los investigadores están tratando de resolver algunos de ellos, mientras que otros misterios despiertan la imaginación de personas alejadas de la ciencia. Estos últimos no quieren creer que el superdepredador gigante haya desaparecido irreversiblemente y suponen que todavía quedan megalodones milagrosamente conservados en algún lugar del océano. Como prueba, citan publicaciones en los medios de comunicación, imágenes de aficionados e incluso imágenes de satélite. 2 películas desempeñan un papel especial en el revuelo en torno a Megalodón. Megalodón, la nueva evidencia, y Tiburón de la oscuridad, la ira del submarino. Ambas películas están filmadas como documentales y han causado una gran impresión. Los fanáticos de las películas decidieron que la verdad sobre los megalodones les fue ocurrido deliberadamente. El caso dio un giro serio y la comunidad científica recogió nuevos datos sobre Megalodón. Como resultado, se encontró que las películas sensacionales sobre Megalodón son pseudodocumentales con gráficos por computadora y actores. En cuanto al resto de las diversas pruebas publicadas en Internet, es el resultado de editar ficción e interpretar arbitrariamente eventos para aumentar la popularidad del sitio. La posición de la comunidad científica sobre el misterio de este megalodón no ha cambiado. No hay información confiable sobre los megalodones que viven en la actualidad. Los megalodones se extinguieron hace más de 2 millones de años. Bueno, si no lo hubieran hecho, ¿qué veríamos ahora? Hagamos un experimento mental y respondamos esta pregunta por nosotros mismos. Supongamos que hubiera una población de antiguos depredadores gigantes en la Tierra. Para sobrevivir, en primer lugar necesitarían algo que comer, un lugar donde reproducirse de forma segura. Y todo esto tendría que ocurrir según sus instintos y en determinadas condiciones climáticas. Comencemos con el pan de cada día y veamos si el océano del mundo moderno es capaz de alimentar al menos a un pequeño número de megalodones adultos. Como ya sabéis, el principal objeto de su caza eran las ballenas. Hoy en día, el animal más grande del planeta, la ballena, también es apto para este papel. El número de ballenas de todas las especies es de aproximadamente 1.000–3.000 celo. Esto es suficiente para proporcionar alimento a un cierto número de supertiburones antiguos con la regulación tradicional del número según el patrón de presas de los depredadores. Sin embargo, en las condiciones modernas, este patrón habría sido una gran sorpresa para el megalodón. Resultaría ser no solo un depredador, sino también una presa. Un megalodón adulto podría haber sido atacado por orcas. Imagínese qué escena tan espectacular habría sido. Orcas de 310 metros y 33 pies atacando a un megalodón de 20 metros y 66 pies de largo de tamaño inferior. Las orcas tienen una ventaja decisiva, la capacidad de cazar en grupo. Distraer y atacar hábilmente a un trío de orcas infligiría un daño cada vez mayor al gigante. Como resultado, incluso un solo depredador muy fuerte casi no tiene posibilidades de sobrevivir en tal batalla. Pero tenemos que darle el debido respeto al megalodón. Cualquier orca que perdiera la vigilancia y se separara de la manada habría sido presa fácil del megalodón. Así es la vida en el océano. Ahora respondamos la pregunta ¿qué pudo haber observado la gente? ¿Habríamos descubierto el megalodón? Por supuesto que lo haríamos. Los megalodones deberían estar justo al lado de las ballenas. La gente lleva mucho tiempo cazando ballenas. Los biólogos los han estado observando. Pero nunca se han visto megalodones alrededor de las ballenas. Aunque ciertamente habríamos visto las grandes escenas de los gigantes persiguiendo y peleando. Además, la gente ha estado estudiando a las orcas durante mucho tiempo, y seguramente se habrían registrado escenas de ataques de megalodones. Aquí hay una clara contradicción entre cómo debieron ser las cosas si Megalodón estuviera vivo y lo que vemos en la realidad. Hay algo más que faltaría. Si el megalodón estuviera vivo, estaría rodeado de ballenas. Pero las ballenas son atropelladas por barcos con bastante frecuencia. La tasa de mortalidad promedio de las ballenas azules por colisiones con barcos es de 1 a 2 por año. Las colisiones sin víctimas mortales
son mucho más comunes. Entre el grupo de ballenas mejor estudiado en el Golfo de San Lorenzo, alrededor del 9% tiene cicatrices, obviamente por colisiones con barcos. Es decir, vemos que las presas más probables chocan regularmente con los barcos, pero no se registran colisiones entre los barcos y el cazador. Esa es otra contradicción entre la suposición y la realidad. Hemos descubierto que en las condiciones actuales, la interacción de un megalodón adulto con presas y depredadores competidores definitivamente habría llevado a las consecuencias observadas. Hablemos ahora del proceso reproductivo. Como se mencionó anteriormente, los jóvenes megalodón nacen en una especie de guardería. Deben ser áreas grandes, cálidas y relativamente poco profundas. Estas áreas suelen estar ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, cerca de costas habitadas. Si el megalodón existiera hoy en día, los marineros y habitantes de dichas costas disfrutarían de un espectáculo asombroso. Imagínese una enorme megalodón hembra preñada que mide 18 metros, 59 pies de largo, y 50 toneladas de peso entrando en las aguas costeras para dar a luz a bebés de megalodón de 3 metros de largo. Seguramente, un suceso así habría tenido testigos presenciales. Sin duda, con el tiempo, habría llamado la atención de los biólogos y otros científicos. Es seguro decir que no observamos nada de lo que debería ser si el megalodón estuviera vivo. Hablando del megalodón que vive hoy en día, es necesario responder a una pregunta más. Si el megalodón no estuviera extinto, ¿cazaría a un humano? Digamos de inmediato que no tendríamos ningún interés como presa. Para un ejemplar adulto, la diferencia en las categorías de peso es demasiado grande. Los grandes depredadores adultos cazan presas de tamaño adecuado y no los veríamos en las playas con más frecuencia que las ballenas. El joven megalodón es un asunto muy diferente. En la antigüedad, se alimentaba de peces, pero entonces no había humanos. Hoy en día, una cría de megalodón de 5 metros de largo y 16 pies bien podría atacar a un humano. Eso sucedería tarde o temprano si el antiguo superdepredador resucitara. ¿Podrá resucitar? Actualmente no puede. Se necesitaría una muestra de ADN bien conservada. Pero entre los restos fósiles que tenemos a nuestra disposición, no existen muestras de este tipo. Espera un homín. El espectador atento podría decir que hoy no tenemos ADN, pero quizás mañana aparezca una muestra adecuada. ¿Qué pasa con la resurrección? En ese caso, teóricamente, la reactivación del megalodón es posible con el ADN. Sin embargo, no debemos apresurarnos a sacar conclusiones positivas. Gracias a la tecnología moderna, los expertos ahora pueden extraer y analizar el ADN de los huesos y dientes de seres vivos muertos hace mucho tiempo. Sin embargo, los métodos existentes tienen limitaciones. Se cree que entre 2 y 26 millones de años el ADN antiguo se fragmenta tanto que es imposible restaurar su integridad. La reconstrucción del megalodón requiere ADN completo e intacto. Pero sabemos que el megalodón se extinguió hace unos 25 millones de años. En consecuencia, prácticamente no hay posibilidades de encontrar ADN de megalodón intacto. Si ocurre un milagro, y tenemos la suerte de tener a nuestra disposición el ADN completo del megalodón, no significa que se recuperará instantáneamente. Hay muchos problemas prácticos y éticos en este camino. Debe tenerse en cuenta la diferencia entre un solo ejemplar, una especie entera. Un solo megalodón criado con fines científicos es aceptable, pero recrear una especie entera no lo es. Interferir con el ecosistema de la Tierra a tal escala podría tener consecuencias irreversibles. Hoy en día, estamos convencidos de que todo en la naturaleza está interconectado. La aparición o extinción de una especie entera puede iniciar procesos peligrosos que lleven a la alteración del equilibrio existente. Sabemos que Megalodón era un vínculo y producto del antiguo ecosistema oceánico. ¿Cuáles serían las consecuencias si se introdujera en las cadenas alimentarias del océano moderno? Volvería el ecosistema al equilibrio. La recreación del megalodón plantea muchas preguntas,
pero francamente, son más teóricas que prácticas, porque no tenemos una respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué deberíamos resucitar a un monstruo antiguo? Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy.